Creí que era una broma, hasta que noté que no se reía conmigo, sino de mí. No fue una frase, fue una grieta. Y esa noche, algo dentro de mí ya no volvió a encajar. La fiesta en casa de Antonio estaba en su punto perfecto. Cerveza fría, risas fáciles, música de fondo. Ese sábado cómodo que te hace pensar que todo está bien, que tu vida es estable, que no hay nada que temer. Yo estaba sentado en el sofá, con Marta a mi lado, su pierna rozando la mía, su mano apoyada en mi muslo. Tranquilo, seguro, o eso creía. La conversación derivó hacia un escándalo reciente del barrio, una infidelidad descubierta, mensajes, mentiras, un matrimonio hecho trizas. Todos opinaban, todos se sentían expertos. Las señales siempre están ahí, decía uno. Si no te das cuenta es porque no quieres, decía otro. Entonces Marta habló. Lo hizo con una sonrisa serena, relajada, ese tono burlón que siempre arrancaba risas. Si alguna vez engañara a alguien, dijo levantando ligeramente la copa, puedes estar seguro de una cosa, Daniel nunca se enteraría. La mesa explotó en carcajadas. Antonio casi se atraganta con la cerveza. Alguien le dio una palmada en la espalda. Yo sonreí, porque era lo que se esperaba, porque todos pensaron que era una broma brillante, pero no lo fue, no para mí. En el coche de camino a casa, el silencio pesaba más que la música apagada. Marta jugaba con su móvil, despreocupada. Me enseñaba fotos de la fiesta, comentaba la decoración, lo bien que había salido la comida. Yo asentía, manos firmes en el volante, mirada fija en la carretera. Esa frase no se iba. ¿Por qué decir eso? ¿Por qué asegurar que nunca lo descubriría? ¿Arrogancia? ¿Provocación? ¿O una confesión vestida de humor? Al llegar ella fue directa al dormitorio. Estoy agotada, dijo. Me doy una ducha y a dormir. Yo me quedé en el salón, a oscuras. Solo la lámpara junto al sofá encendida, como un testigo incómodo. Su móvil estaba sobre la mesa de centro. Lo miré. Dudé. Sabía que no estaba bien, pero algo dentro de mí ya no estaba tranquilo. Lo cogí. Sabía la contraseña. Nunca hubo secretos entre nosotros. O eso pensaba. 20 minutos, mensajes con amigas, quejas del tráfico, memes absurdos, fotos de comida, todo normal. Demasiado normal. Nada. A la noche siguiente, mientras dormía profundamente a mi lado, abrí su portátil. Una parte de mí gritaba que estaba cruzando una línea. La otra me susurraba que necesitaba saber si estaba perdiendo la cabeza o si me la estaban rompiendo. El brillo azul de la pantalla me acompañó hasta las 3 de la madrugada. Correos, enviados, papelera, spam, historial, archivos, metadatos, contraseñas guardadas, aplicaciones, extensiones, actualizaciones del sistema. Nada, cero, ni una grieta. Y fue entonces cuando lo entendí. La ausencia de pruebas empezó a sentirse como una prueba en sí misma, porque yo conocía a la gente, amigos, compañeros de trabajo. Todos tenían restos digitales, conversaciones incómodas olvidadas, mensajes mal borrados, pequeños errores humanos. Marta no. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Y por primera vez no pensé, no me engaña, pensé. Alguien que no deja rastro es porque sabe exactamente lo que hace. Y ese pensamiento ya no me dejó dormir. Buscaba un error humano, algo torpe, algo mal borrado. Pero lo que encontré fue una perfección que daba miedo. Una foto fuera de lugar, un correo mal archivado, un mensaje ambiguo enterrado en alguna carpeta olvidada. Eso es lo normal, eso es lo humano. Todos dejamos rastros. Pequeños deslizamientos digitales que delatan que somos imperfectos, que a veces olvidamos borrar algo, que no pensamos en todo. Marta no tenía nada, ni una sola cosa que pudiera malinterpretarse, ni un gesto fuera de sitio, ni un archivo sospechoso. Su vida digital parecía diseñada por un profesional de imagen, limpia, pulida, aséptica, cada conversación correcta, cada rastro eliminado con precisión quirúrgica.
Y fue ahí cuando empecé a inquietarme de verdad. ¿Por qué la perfección no tranquiliza? La perfección esconde trabajo. Durante los días siguientes, empecé a observarla, no como marido, como testigo silencioso. Anotaba mentalmente las horas a las que salía de casa, el tiempo exacto que tardaba en hacer la compra, los mensajes que revisaba durante la cena, siempre con una sonrisa ligera, y ese gesto automático de bloquear la pantalla en cuanto levantaba la vista. Detalles mínimos, gestos que antes no significaban nada, ahora lo eran todo. Aún así, podía ser paranoia, una broma mal lanzada, una frase estúpida que había sembrado una duda donde no debía crecer nada. Después de una semana de vigilancia silenciosa y manos vacías, tomé una decisión. Seguir husmeando me estaba rompiendo por dentro. Yo no era ese tipo de hombre. Si había una verdad escondida, necesitaba a alguien que supiera buscarla sin destruirme en el proceso. Si me equivocaba, perdería dinero. Si tenía razón, al menos tendría la verdad. Busqué con discreción y encontré a un investigador privado especializado en infidelidades matrimoniales. Miguel, 30 años de experiencia, reseñas impecables. Quedamos en una cafetería lejos de cualquier sitio que frecuentáramos. Miguel era exactamente como lo imaginé. Discreto, mirada afilada, silencios largos, ojos que parecían registrar cada movimiento del local sin mover la cabeza. Le conté todo, la fiesta, la frase, las noches sin dormir, mis búsquedas fallidas. Escuchó sin interrumpirme. Tomó notas en una libreta de cuero gastada. Cuando terminé, levantó la vista y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si ella es buena en lo que hace, tú nunca la descubrirás. Pero yo no soy tú. Dame 5 días. Los 5 días más largos de mi vida. Seguí con mi rutina. Trabajo, casa, cena juntos, televisión, conversaciones triviales. Ella no cambió nada, ni un gesto nervioso, ni una mirada esquiva. Era la misma mujer de siempre. Y eso me hizo dudar de mí. Pensé que había malgastado dinero, que todo se había construido sobre una broma desafortunada, que estaba perdiendo el norte. Al 5.º día Miguel llamó. Su voz era calmada, profesional. Necesitamos hablar en persona. Sentí el estómago encogerse. Quedamos en la misma cafetería. Miguel dejó una carpeta marrón sobre la mesa. La abrió despacio. Fotos, notas, recibos, un informe meticuloso. Marta, dijo eligiendo cada palabra, es extraordinariamente cautelosa. Explicó que usaba un segundo teléfono, de esos prepagos, desechables, cambiables en cualquier momento. Variaba los lugares de encuentro, no repetía patrones, borraba rastros de forma constante. Es inteligente, meticulosa, piensa en todo. Sentí un nudo cerrarse en mi garganta. Entonces Miguel sonrió apenas, una sonrisa breve, profesional. Pero yo soy más inteligente, añadió. Y ella cometió un error. Y supe, sin necesidad de mirar la siguiente foto, que mi vida estaba a punto de romperse en silencio. No fue un descuido emocional, fue un error matemático. Y ella nunca pensó que alguien lo sumaría todo. Miguel no levantó la voz, no dramatizó. Simplemente deslizó unos extractos bancarios por la mesa. Un pequeño error, dijo. Eran de su tarjeta de crédito, pagos semanales, siempre el mismo día, siempre la misma cantidad, siempre la misma floristería, miércoles por la mañana, sin excepción. Flores, añadió, todos los miércoles. Y tú me dijiste que en casa no tiene esa costumbre. Sentí un frío seco recorrerme el pecho. Pasó a la siguiente foto. Marta entrando en la floristería, sonriendo, charlando con la dependienta como si fuera una clienta habitual. En otra imagen, salía con un ramo perfectamente envuelto. Hablé con la dueña, continuó. Fingí interés por un servicio de envíos recurrentes. Me explicó que muchos clientes mandan flores semanales a direcciones fijas. La siguiente foto me dejó sin aire. Una pequeña tarjeta beige, letra femenina, cuidada,
delicada. Para mi santuario, siempre tuya, L. Sus iniciales. No se escondía. Firmaba. Sentí ira, y algo aún más inquietante, una admiración oscura por su audacia. Conseguí la dirección, dijo Miguel. Un apartamento a 20 minutos de aquí. Pasó más páginas. El miércoles pasado apareció allí 2 horas después de comprar las flores. Se quedó 3 horas. Las fotos hablaban solas. Marta entrando en un edificio discreto, llave en mano, natural, como si fuera su casa. En la siguiente imagen, un hombre abría la puerta y la traía hacia él con un beso. Su rostro era claro, sin sombras, sin duda. No lo conocía. Y eso lo hacía peor. No era un amigo, no era un compañero de trabajo, era alguien elegido, deliberadamente. Un desconocido convertido en refugio. Hay más, dijo Miguel bajando ligeramente la voz. Él no sabe que está casada. Tragué saliva. Ella le dijo que está divorciada, que vive sola, que está reconstruyendo su vida. Cree que llevan 8 meses en exclusiva. 8 meses. No fue un error. No fue un desliz. Fue una vida paralela perfectamente diseñada. Me quedé mirando la carpeta, las fotos, las fechas, las pruebas limpias, ordenadas, irrefutables. La broma de la fiesta no era una broma, era un aviso. Y ella tenía razón. Yo nunca lo habría descubierto solo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Miguel, cerrando la carpeta y empujándola hacia mí. Aquí tienes todo, horas, lugares, información sobre él, si la necesitas. Cogí la carpeta. Pesaba poco, demasiado poco para lo que contenía. Le pagué. Asentí. Salí. Conduje sin rumbo durante 1 hora. No grité. No lloré. Pensé. Organicé. Decidí. No habría escenas. No habría reproches. No habría lágrimas inútiles. Lo manejaría como ella lo había hecho todo ese tiempo, con control, precisión y frío cálculo. A la mañana siguiente, miércoles, me levanté temprano. Ella dormía. Me vestí en silencio y salí. Sabía exactamente dónde estaría. Aparqué frente al apartamento. Esperé. A las 11 llegó su coche. Aparcó. Cogió el ramo del asiento trasero. Sonreía. Tranquila, segura. Entró al edificio. Esperé 15 minutos, lo suficientes para que se sintiera a salvo. Subí. El número coincidía. Respiré hondo. Llamé al timbre. Voces apagadas. Pasos. La puerta se abrió. Era él. El mismo de las fotos. Ahora real. Confundido. Mirándome sin entender. Y en ese instante supe una cosa con absoluta claridad. La traición no iba a terminar en gritos. Iba a terminar en silencio. No levanté la voz. No hizo falta. Cuando la verdad entra en una habitación, el silencio grita por ella. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre, sin soltar el pomo de la puerta. Sí, respondí. Estoy buscando a mi mujer, a Marta. Creo que está aquí. La confusión en su rostro fue inmediata. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Entonces la vi. Apareció al fondo del pasillo, ajustándose la blusa a toda prisa. La sonrisa murió en su cara en el mismo segundo en que nuestros ojos se cruzaron. Se quedó paralizada, pálida, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. «Daniel», susurró, «¿qué haces aquí?» Entré sin pedir permiso. «He venido a devolverte el cumplido que me hiciste en la fiesta». El hombre dio un paso atrás, completamente perdido. «Dijiste que si alguna vez me engañabas, nunca me enteraría». Continué con una calma que incluso a mí me sorprendía. «¿Y sabes qué? Tenías razón». Ella intentó recomponerse. La máscara de control buscó volver a su sitio. «Daniel, escucha. Puedo explicarlo. No hace falta». Saqué la carpeta de la mochila. La dejé sobre la mesa de centro. Fui extendiendo fotos, extractos, informes, uno a uno, sin prisa. «Déjame ahorrarte el esfuerzo», dije. «Fuiste meticulosa. Teléfono desechable. Cambios de ubicación. 0 huellas digitales. Realmente impresionante». El hombre cogió una foto, la miró, palideció. «¿Estás casada?»,
Preguntó con la voz rota. Me dijiste que estabas divorciada. Déjame terminar, dije sin mirarlo. La miré a ella, a esos ojos que había amado durante años. Pensaste en todo, excepto en una cosa. Cogí una de las fotos. Las flores, todos los miércoles. La misma floristería, la misma hora, la misma dirección. Un patrón perfecto. Ella empezó a temblar. Ese fue tu error, continué. Pequeño, casi invisible, pero suficiente. ¿Cómo? Susurró. Yo nunca... No, yo no lo habría descubierto, admití. Pero un detective sí. Abrí el informe y leí en voz alta, despacio. El sujeto es extremadamente inteligente, meticuloso y cauteloso. Muestra una planificación sofisticada y una ejecución impecable. Sin embargo, incluso los patrones más sutiles acaban revelándose bajo la observación de un profesional entrenado. Cerré la carpeta. En otras palabras, añadí, tú eres buena, pero él fue mejor. El silencio era asfixiante. El hombre se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, comprendiendo que también había sido engañado. Marta me miraba sin moverse. Las lágrimas empezaron a caer. Toda esa seguridad arrogante se disolvía. 8 meses, dije. 8 meses construyendo una vida paralela. Me mentiste a mí, le mentiste a él, te mentiste a ti misma. Lo siento, sollozó. Daniel, yo... Levanté la mano. No, no hagas eso. No me insultes con disculpas vacías. Cogí otra foto, la de ella entrando al edificio con las flores. Esto no fue un error. No fue un momento de debilidad. Fue dedicación. Flores cada semana. Tarjetas escritas a mano. 8 meses sosteniendo una mentira con precisión quirúrgica. La miré por última vez. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Hice una pausa. Dejé que pesara. Que estabas tan orgullosa de lo inteligente que eras, que no pudiste evitar presumirlo delante de mí. Me di la vuelta. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo la verdad, dejada en medio del salón, como un ramo que ya nadie quería recibir. No fue un error, fue una elección, repetida, consciente, sostenida semana tras semana. Ella dio un paso hacia mí, instintivo, casi reflejo. Yo di uno atrás. No, dije firme. Perdiste el derecho a tocarme en el momento exacto en que decidiste construir esta mentira. Miré alrededor del apartamento. Busqué rastros de ella. ¿De quién era realmente? No había fotos en las paredes, ni marcos, ni recuerdos. Nada que no pudiera desaparecer en minutos. Pero la intimidad estaba ahí, calculada. El jarrón con las flores de hoy. 2 entradas de cine dobladas sobre la mesita. Una botella de vino ya abierta. Una manta femenina en el sofá. Todo colocado con precisión quirúrgica. Un romance completo. Perfectamente desechable. Sin fotos, murmuré. Siempre lista para desaparecer, ¿verdad? El hombre por fin habló. No lo sabía, dijo. Me dijo que estaba divorciada, que vivía sola, que estaba reconstruyendo su vida. Y tú le creíste, respondí sin dureza. Porque es buena en esto, muy buena, créeme, lo entiendo. Me giré hacia ella. ¿Cuántas mentiras más? ¿Dónde estabas cuando decías que ibas a la peluquería? ¿Cuando ayudabas a una amiga? ¿Cuando trabajabas hasta tarde? Ella no respondió. Bajó la mirada. Las lágrimas caían sobre la alfombra. Todas, continué. Todas eran mentira, ¿no? Cada llegaré tarde. Cada excusa perfectamente creíble. Capas y capas de una vida falsa. Guardé las fotos en la carpeta con movimientos lentos, deliberados. ¿Sabes qué es lo más triste? Dije. Que durante un segundo me creí tu broma. Pensé, ella nunca haría algo así. La miré. Pero no estabas bromeando, estabas presumiendo. Nunca quise hacerte daño, susurró. Pero lo hiciste, respondí. Me hiciste daño cada vez que me mirabas a los ojos y mentías. Cada vez que sonreías sabiendo exactamente lo que estabas haciendo. Querías hacerlo sin consecuencias. Cogí la carpeta. Me voy. Levantó la cabeza, desesperada. Daniel,
¿Podemos hablarlo? No hay nada que hablar. Caminé hacia la puerta. Tomaste tus decisiones con cuidado durante 8 meses. Ahora vive con ellas. Me detuve un segundo. Me giré. Ella estaba en medio del salón. Maquillaje perfecto. Rostro roto. Él seguía sentado en el sofá. Vacío. Ah, añadí. Quédate con tu santuario. Lo vas a necesitar. De todos modos, necesitarás un sitio donde vivir. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Cada paso más ligero que el anterior. No hubo placer en la venganza, pero sí alivio. La verdad, aunque duela, pesa menos que la ilusión. Las semanas siguientes fueron trámites, abogados, papeles, silencios largos. Me mudé a un apartamento más pequeño, moderno, limpio, sin recuerdos colgados de las paredes. Compré todo nuevo, a propósito, no para borrar el pasado, sino para no arrastrarlo al futuro. Me engañaron durante 8 meses, pero no volverán a hacerlo ni un solo día más. El final de una traición no siempre es un portazo. A veces es un teléfono en silencio y una vida que, por fin, deja de doler. Durante los primeros días, ella intentó llamar, a cualquier hora, siempre cuando yo intentaba concentrarme en algo sencillo: trabajar, dormir, pensar en otra cosa. Los mensajes fueron cambiando de forma. Al principio eran cortos, luego largos, después desesperados. Primero pedía explicarse, luego suplicaba perdón. Al final, intentaba justificarse, culpar al matrimonio, a las circunstancias, incluso a mí. Leí hasta el 10º mensaje. Después bloqueé su número. No por rabia, por supervivencia. Cada palabra suya era como arrancar una costra antes de tiempo. El divorcio fue rápido, demasiado limpio para lo que había sido nuestra historia. Con las pruebas del detective, no hubo discusión posible. Fotos con fechas, extractos bancarios, informes profesionales. Su abogado debió aconsejarle rendirse. La división de bienes fue justa, fría, mecánica, como liquidar una empresa, no un matrimonio. No quise venganza económica, no quise dejarla sin nada, solo quería irme sin cadenas. Justicia, no crueldad. Durante el proceso supe más cosas. El otro hombre, Carlos, la había dejado en cuanto supo la verdad. También se sintió utilizado, engañado. Una vez me escribió para disculparse. Acepté. Él también había sido una víctima, solo que diferente. 3 meses después, la vi en el supermercado. Pasillo de productos de limpieza, carrito casi vacío, pelo recogido sin cuidado, sin maquillaje, sin brillo. Nos miramos a través de las estanterías. La seguridad había desaparecido. En su lugar había cansancio. Abrió la boca para decir algo. Yo asentí levemente. Y seguí caminando. No sentí rabia, no sentí pena, indiferencia. Después supe, por conocidos, que se había mudado a un piso pequeño, cambiado de trabajo, empezado de cero. Me pregunté por un instante si había aprendido algo. Fue una curiosidad breve. La verdad es que ya no me importaba. Esa vida, ese hombre que fui con ella, ya no existían. Empecé a ir a otro gimnasio. Hice amigos sin historia compartida. Retomé proyectos que llevaba años posponiendo. Había una libertad extraña en no dudar de todo, en no analizar miradas, en no cuestionar palabras. Podía simplemente existir. 6 meses después de firmar el divorcio, estaba en un bar con gente nueva. Alguien contó una historia de infidelidad. Risas, bromas, teorías sobre señales claras. Alguien me miró y preguntó: ¿A ti te ha pasado algo así alguna vez? Tomé un sorbo. Sonreí apenas. Sí, dije. Y fue lo mejor que me pudo pasar, porque hay traiciones que te destruyen y otras que sin saberlo te devuelven a ti mismo. Hay verdades que no necesitan ser contadas otra vez, porque ya hicieron su trabajo. Daniel dio un trago lento a la cerveza. Dejó el vaso sobre la mesa y se permitió un segundo de silencio. Sí, dijo al final, pero hoy no toca hablar de eso. Y cambió de conversación con naturalidad, no porque doliera,
sino porque ya no hacía falta. No tenía que explicar nada, ni defenderse, ni demostrar que había sufrido lo suficiente. Aquella frase lanzada en la fiesta, dicha con ligereza, con exceso de confianza, había sido la confesión más sincera que ella hizo en toda su relación, no porque quisiera confesar, sino porque estaba convencida de que nunca habría consecuencias. Y él, por primera vez, decidió no ignorar esa voz interna que incomoda, que insiste, que no te deja dormir. Eligió no taparla con amor, costumbre o miedo. Eligió buscar la verdad, incluso sabiendo que podía romperlo todo. Nunca la habría descubierto solo. Eso era cierto, pero ella se equivocó en lo esencial. Las mentiras no desaparecen, se acumulan. Puede pasar tiempo, mucho, días, meses, años, pero todo secreto tiene masa, y cuando el peso supera la estructura que lo sostiene, incluso la fachada más pulida acaba cediendo. Siempre hay una grieta, siempre hay algo que no se puede controlar del todo, y cuando cae, no hay talento ni cálculo que reconstruya lo que se ha perdido. Daniel entendió algo que no se repara con disculpas. La confianza no vuelve. No después de una traición sostenida, consciente, repetida con método. Simplemente se extingue. Y esa fue la consecuencia real. No el divorcio, no los papeles, no la ruptura pública, sino saber con absoluta claridad que jamás podría volver a mirar a esa persona sin dudar. Para alguien que vivió construyendo una doble vida con precisión milimétrica, perder para siempre la credibilidad fue una condena más dura que cualquier sentencia legal. A veces, en noches silenciosas, Daniel recordaba aquella escena inicial, la risa, el tono burlón, la seguridad con la que ella dijo que nunca lo descubriría, y se preguntaba, fugazmente, si en algún momento había sentido remordimiento, si alguna noche se había detenido, si había dudado. Entonces pensaba en los ramos enviados puntualmente, en las tarjetas escritas con mimo, en los horarios ajustados al milímetro, en las coartadas ensayadas, en una vida paralela mantenida con disciplina casi profesional. Y lo comprendía todo. No hubo culpa, hubo orgullo, orgullo por creer que era más lista que la verdad, hasta que dejó de serlo, hasta que la broma se transformó en pista, y la pista en final. Porque algunas traiciones no explotan, se filtran, se arrastran, vacían todo por dentro. Y cuando finalmente salen a la luz, no destruyen lo que queda, porque ya no queda nada. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha hecho pensar, aunque sea un poco, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no se suaviza la realidad. Aquí se cuenta lo que muchos callan. Y ahora dime, si mañana descubrieras la verdad, ¿seguirías protegiendo la ilusión o tendrías el valor de elegir el silencio y la libertad?